Ay, hermano Sebastián, por favor, mire, ayúdeme, estoy desesperado. Tengo un montón de cuentas para pagar, de deudas, y es ahora, este fin de semana. No sé qué hacer, estoy desesperado, de verdad. Ayúdeme. Calma, hermano Fernando. Yo le tengo la solución para todos sus problemas económicos y espirituales. Y está aquí en mis manos. Hoy conoceremos la maravillosa historia de Nuestra Señora del Buen Remedio. No se la pierda y quédese hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este podcast que hacemos con tanto cariño para todos ustedes desde los estudios de los Heraldos en El Salvador. El día de hoy, antes de que comencemos, me acuerdo de un caso que ocurrió, que pude leer, de una persona que estaba con una necesidad económica muy grande. Ella era madre de familia, su esposo estaba desempleado, sus hijos estaban en el colegio y estaban pasando por una dificultad económica muy seria. Tenían una deuda muy grande y un plazo límite para cumplir, para pagar esa deuda. Y la señora descubrió la devoción de la Virgen del Buen Remedio por un video que hicimos en el canal de los Heraldos del Evangelio de El Salvador y comenzó a hacer la novena. Y después escribió su testimonio contando de que comenzó a hacer la novena con mucha fe. Y ya los primeros días de la novena le llama un abogado diciendo que ella estaba dentro de un testamento que había dejado un tío lejano y que le correspondía una parte de un dinero. Después su esposo durante la novena consiguió trabajo y también le había caído, no me acuerdo exactamente cómo, otro poquito más de dinero y que con eso habían conseguido resolver y pagar esa deuda que estaban teniendo y que habían contraído hace un tiempo. Y ella escribía pues poniendo su testimonio que cómo la novena en Estación del Buen Remedio era eficacísima para las dificultades económicas. Y es sobre eso que vamos a hablar hoy, sobre cómo a veces todos pues tenemos dificultades económicas. No hay nadie en el mundo que no haya pasado por algún aprieto en algún momento, a no ser que nos vea, pues no sé, Rockefeller o alguien más, bienvenido sea. Pero todos los simples mortales tenemos dificultades económicas. Y Nuestra Señora es tan buena madre que hasta en eso piensa. Entonces hoy vamos a descubrir o a redescubrir esta maravillosa historia de Nuestra Señora del Buen Remedio y vamos a aprender a rezar esta novena, a analizar esta novena, a ver en qué consiste y para que ustedes la pongan en práctica. Y para eso pues tenemos dos invitados especiales, el hermano Juan Andrés. Salve María, bienvenido. Salve María a todos, qué alegría estar con ustedes. Y al hermano Fernando, que hace tiempo que no participaba en el podcast y tenemos la alegría de contar hoy en día con él. Salve María, la alegría es toda mía y muchas gracias por la invitación, por participar de este podcast una vez más. Bueno, usted también tiene gran experiencia en eso de pagar deudas y cosas. Es un gran testigo y devoto. Sí, un gran devoto de la novena del Buen Remedio. Sí. Sí, el hermano Fernando es el que, pobrecito, cada cierto tiempo le toca hacer los pagos de todo el tema de la construcción de la iglesia y de verdad que ya tiene gastada la novena de la Virgen del Buen Remedio. Así que... Sobre todo pido mucho para que tengan paciencia los acreedores. Exactamente. Pero bueno, hermano Fernando, si quiere, antes de que ya descubramos la novena, la leamos y la vamos analizando, ¿usted nos quiere contar un poquito la historia, de dónde viene esta vocación, quiénes fueron los santos que nos la dieron a conocer y quizá los pormenores de cómo fue que esto salió a luz, esta devoción? Perfecto. Igual de todos modos aquí es una conversación. Ustedes claro que sí. Van preguntando porque a veces la memoria falla, pero es intentar saber, yo creo que para comprender un poco esta advocación de la Virgen del Remedio, ella es la patrona de la orden religiosa de los trinitarios, que el fundador fue San Juan de Mata. Entonces conocí un poquito la historia de los fundadores, San Juan de Mata y San Félix de Valois, que fueron los dos que fundaron esta orden, para comprender un poquito cómo nació esa devoción, ¿verdad? Cómo nació esa devoción.
San Juan de Mata nació en Francia, en un pueblito de los Pirineos, ahí se llamaba Foucón, el país, el pueblito Foucón, que en la Provenza queda muy cerquita de España, inclusive la zona se llama Barcelonet, o sea, Barcelonita, digamos, porque en esa época hacía parte del condado de Barcelona. Él nació a mediados del siglo XII, 1154. Y él de una familia noble, el papá era varón de Mata, muy católico, muy fervoroso. Estamos viendo una época donde la cristiandad era muy floreciente, plena Edad Media, en la época de las cruzadas también, que eso también tiene mucho que ver porque vamos a ver el por qué él funda esta orden religiosa, de que vamos a explicar un poquito más adelante. Y entonces, y la mamá también, era noble, de Marsella, del sur de Francia, era también noble y muy católica, muy fervorosa, muy practicante. En aquella época todo el mundo practicaba, porque era en plena Edad Media el nacimiento de la cristiandad y tal. Entonces había un ambiente muy propicio para la práctica de la virtud. Entonces él vivía imbuido, digamos, en ese ambiente. Y este Juan de Mata era muy inteligente, entonces ya de joven, a los 20 años, él lo mandaron para estudiar en Marsella. La mamá lo llevó a Marsella a estudiar y estudió las ciencias liberales. Él se graduó, por así decir, de filosofía. También era un buen deportista, parece que practicaba la natación. ¿Ah, sí? En aquella época, digamos, no sé cómo sería esa disciplina, pero practicaba natación, pero él sentía sobre todo sentía un vacío en su corazón, porque él era súper estudioso, muy capaz, todo, pero él sentía como que Dios le pedía algo más, ¿no? Y la mamá, que era muy católica y muy fervorosa, le hacía visitar, una cosa muy interesante, porque eso tiene que ver también con la vocación de él, le hacía visitar hospitales, cárceles, enfermos y abandonados en la calle. Entonces él iba y socorría a esa gente, les ayudaba y tenía como que un amor a esa gente más necesitada y se iba despertando, por así decir, la vocación que él llevaba en el fondo del corazón, que todavía no la había enteramente explicitado. Ahí después él decide ir a París para estudiar ya teología, ¿verdad? Pues ya sentía la vocación religiosa sacerdotal, que ya es sacerdote. Él va a París y estudia lo que se llama la escuela de la catedral, ¿verdad? Sí, que después, más adelante, va a ser la Sorbonne, la famosa Sorbonne. Y él en poco tiempo él saca el título de teólogo, le llamaban el doctor en teología, le decían a él. Ya era conocido como un gran teólogo en la época. Y entonces, y él, bueno, quien lo ayudó mucho también, que lo direccionó mucho en la época de los estudios de él, fue un sacerdote italiano, Guillermo Prebostino, si no me engaño, Prebostino, que lo ayudó muchísimo. Y también él iba mucho a una abadía de San Víctor en París para hacer sus oraciones y pedir iluminaciones de Nuestra Señora, de Dios y tal. Y el abad era muy amigo de él, lo quería mucho. El obispo también, el arzobispo, obispo, imagino, en aquella época. Sully, ¿no? ¿Ah? Sully, el arzobispo. Sully, el obispo de París, Sully, él también era muy amigo de él. Ahora, una cosa interesante, cuando él se ordena sacerdote, él siente que, Señor, yo quiero servirte en alguna orden religiosa. Quiero servirte de una forma más perfecta en alguna orden religiosa. Pero tú me tienes que decir en cuál, que me tienes que indicar bien el camino. Y entonces ahí él, celebrando su primera misa en París, había invitado al abad de San Víctor, había invitado al obispo, también a Prebostino, lo había invitado para que estuviesen presentes en la celebración. Y él, celebrando su primera misa, tiene una visión. Una cuestión completamente mística. Una cosa mística, completamente mística, una cosa misteriosa. Él tiene una visión que se le aparece nuestro Señor, ¿verdad? Majestuoso, y que tenía en sus manos, de un lado tenía a un negro, dice, un negro, y de otro lado un negro con ganas de mucho sufrimiento, que estaba pasando por muchas angustias, dificultades, y de otro lado también un blanco, pero también con muchas angustias, con pálido, así como desnutrido, que estaba enfermo y tal. Y él comprendió que eran cautivos. Pero nuestro Señor, digamos, ¿los tenía de la mano o los tenía encadenados? No, los tenía en la mano y ellos estaban encadenados de las piernas, de las tibias. Ya. Cada uno, si no me engaño, el gesto de nuestro Señor era de intercambio, justamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí, exactamente. Entonces ahí él comprendió de que él tenía esa misión de liberar a esos cautivos. Ya. De dar un solievo, un confort a esos cautivos. Ahí que imagínense, terminó la misa, todo quedó con esa idea. Entonces él
para que decantase más la idea y la vocación y tal, él se retiró un poco para meditar y rezar. Y fue justamente a un desierto, un bosque cerca de París, se llamaba Cerf Froid, que es decir, ciervo frío, en el cual había 4 ermitaños también que estaban rezando, tal. Y entre esos 4 ermitaños, el principal que dirigías a ellos era San Félix de Valois, que fue un compañero muy estrecho de San Juan de Mata. Ese San Félix de Valois también era noble. Se dicen, no hay, digamos, documentos así históricos que lo comprueben, pero que era emparentado con la casa real de Francia. Pero bueno, él igual era muy noble tal, y muy místico y muy dado a la oración. Entonces San Juan de Mata, cuando llega ahí a estos ermitaños, les dice lo que le había pasado en la misa. Entonces les propone, ¿por qué no hacemos una orden religiosa para liberar cautivos? A los cautivos estamos hablando en Edad Media, sí, cruzadas. Exacto. ¿Usted puede explicar qué era lo que pasaba y por qué era tan importante esa misión de rescatar los cautivos? Porque cautivos... Uh-huh. ¿Qué pasa? Eran cristianos. Ajá. ¿Qué pasa? Que todo lo que era la costa mediterránea, para el sur de Francia, Italia, España estaba invadida por los moros prácticamente. Casi, sí, faltaba bastante para que sea totalmente reconquistada. Entonces, había un peligro muy inminente, y los moros, muchos eran piratas, iban a los puertos del Mediterráneo y secuestraban y agarraban a los cristianos y los esclavizaban. Los esclavizaban. Ya. Ahora, la gran preocupación que tenía San Juan de Mata, porque ya tenía repercusiones de eso, y la gran preocupación no era tanto de que, bueno, son cautivos, son esclavos, sino que podían perder la fe. Uh-huh. Y muchos perdían la fe. Perdían la fe a veces porque, bueno, por tibieza, y muchos por cobardía, por miedo. Por presiones. Por presiones y torturas, tanto se tenían miedo de ser... Sí, era o te hacías musulmán o mártir. O quedabas en una mazmorra. O quedabas en una mazmorra. Entonces, el gran temor de él era justamente que esos hermanos perdiesen la fe. Sí. Entonces, por eso él propone, hagamos una orden en la cual se dedique a rescatar a esos cautivos, ¿no? Sobre todo para conservar la fe de esa gente. Había otra orden similar que eran los mercenarios también, que se dedicaban más o menos a lo mismo, ¿no? Sí, que ellos iban y intercambiaban también, o se intercambiaban ellos por los cautivos, uh-huh. ¿no? Pero uh-huh. esto era más rescates económicos. Económicos. ¿No? Entonces, pero también incluso... También ellos... Sí, dada la circunstancia que ellos se entregaban como la persona se entregaba, claro, para dar el cuando la negociación como era rehén, digamos. Como cuando la negociación era muy dura, ajá, por así decir, era mucho más valioso para los musulmanes que se entregase a un religioso a que les dieran el propio dinero. Incluso un detalle bonito que ellos utilizaban, más que la palabra rescatar, redimir. Exactamente. Es muy bonito. Es muy bonito porque tiene un significado más profundo. Cuando veamos también la Virgen del Remedio, del latín remedio, que es decir, el que da la salud, redimere, y también de redimir, o sea, rescatar. Así como el Señor fue el Redentor que nos redimió, nos rescató del pecado, ellos también querían redimir, rescatar, ¿no? Ahora, la cosa curiosa que estos cuatro monjes, y a él les gustó la idea, y entonces comenzaron a fundar casas, ¿no? Y a recolectar dinero para rescatar a esos cautivos, ¿verdad? Ahí, pero él dijo, nosotros, esta misión es tan importante que necesitamos un apoyo del Papa. Claro. Porque sin apoyo del Papa no vamos a conseguir muchas cosas. Entonces él fue, y el Papa, Inocencio III, no estaba muy por la labor, en el sentido de otra orden religiosa más, no había, ¿sabes? Estaban solo creo que entonces ¿cómo se llama? Los benedictinos y tal, y muchos así pequeñas órdenes tal, entonces no estaba muy por la labor. Pero cuando San Juan de Mata visita al Papa y le explica y todo, de la visión que tuvo, y el Papa tuvo como un discernimiento, ¿no? Este hombre es un hombre de Dios, o sea, es un enviado de Dios. Entonces lo apoyó enteramente, aprobó la regla. Y la regla era muy sencilla. Era súper simple, súper sencilla. El Papa le aprobó la regla y inclusive les donó un antiguo monasterio, una antigua abadía de ahí de Roma, que era San Tomás, se llama San Tomás de... Bueno, ahora ya me va a venir que va a ser una abadía muy linda, muy grande, y que San Juan de Mata obviamente la aceptó y enseguida la transformó en un hospital.
¿Por qué? Porque todas las personas que rescataba están súper mal, desnutridas, enfermas. Entonces él quería, primero, antes de llevarlos a casa, a la casa, de devolverlos a la familia, lo quería entregar bien, digamos, ¿no? Sí. Entonces, para darle atención médica. O sea, que era una misión completa. Completa, o sea, exactamente. Se preocupaban por los cuerpos, por las almas, por la salud, por todo. Era impresionante, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Y entonces ahí eso lo transforma en hospital. Ahí comienzan a fundar casas, casi todo en el sur de Francia, inclusive en Tierra Santa, en España, muchas casas, justamente para rescatar a esos cautivos, ¿verdad? Uh-huh. Y hay una cosa interesante, que él en esta casa que le donó el Papa, en este monasterio que lo transformó en hospital, él en el frente así del hospital, él acuñó en mosaico el escudo en la cual se plasmaba la vocación de él y el carisma de los trinitarios. Y a nuestro Señor sentado en un trono súper majestuoso, en un círculo así, muy bonito. Él plasmó la visión que le había tenido en su primera misa. Entonces tenía de un lado un moro, un moro, que también él quería rescatar al moro. Es que, ¿qué pasa? También recuerde que los cristianos también tenían prisioneros moros. Uh-huh. Entonces, la gran mayoría de intercambios se hacía de prisioneros. Te doy tantos prisioneros moros y tú me das tantos prisioneros cristianos. Exactamente. Entonces, también ahí se comprende un poco más esa visión, y también como para que el moro no estuviese en una mazmorra, ¿no? Ahí, claro, obviamente se procuraba catequizar y tal, pero muchas veces no había fruto. O sea, el fruto que había era de la caridad, nada más. Sí. Y se devolvía a su hogar, a su casa, a cambio de un cristiano. Interesante. Uh-huh. Exactamente. Y entonces ahí él plasmó entonces en ese escudo Nuestro Señor, y un moro a un lado y un cristiano del otro, ¿no? Y el cristiano, curiosamente, tenía la cruz de los trinitarios, estaba vestido como de trinitario con la cruz que es roja y azul sobre ¿no? fondo blanco. Sobre un fondo blanco. Y entonces que ahí después el hermano va a explicar el significado, que es muy interesante. Y entonces ahí, tenía en latín, decía orden de los trinitarios y de la Santísima Trinidad y de los cautivos, ¿no? Que era la misión que ellos tenían, ¿no? Y ahí, ahí, entonces, ¿cómo viene la historia de la Virgen del Buen Remedio? Porque la Virgen tuvo varios títulos, ¿no? Se llamó la Virgen del Remedio, la Virgen de las Gracias también, después pasó a la Virgen de los Remedios, y en Italia fue que se acuñó, se le puso el adjetivo del Buen Remedio, ¿no? Nuestra Señora del Buen Remedio. Pero eso fue mucho después de la muerte casi que 200 años después de la muerte de San Juan de Mata. Sí. Y entonces ahí él tenía que rescatar muchos cristianos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían? Ellos hacían colecta, buscaban dinero, aquí allá, los príncipes, los nobles daban mucho dinero, tal, pero resulta que no alcanzaba. No alcanzaba el dinero, entonces comenzó a rezar a Nuestra Señora. Es bueno decir que esta orden es una orden pero súper mariana. Es una devoción a Nuestra Señora increíble. Inclusive en la regla, él había puesto 2 fiestas a Nuestras Señoras que era obligatorio celebrar los trinitarios. Y entonces, ¿cuál era? De la Asunción de Nuestra Señora y la presentación de Nuestra Señora. Qué bonito. Y después, más adelante, agregan 8 fiestas más, pero son todas dedicadas a Nuestra Señora. Una devoción a la Virgen impresionante. Bueno, la cuestión que hay entonces él reza a Nuestra Señora porque, Señora, me falta un montón de dinero y no consigo para el rescate. Y ahí él tiene otra aparición de la Virgen, otra fenómeno místico, una manifestación mística. Se le aparece a Nuestra Señora, ¿verdad? Con el hábito de ellos, ¿sí? Y con unas bolsitas de dinero, con monedas. Y se la entrega. Imagínense, la Virgen le entrega el dinero que ella había conseguido, digamos. Y él cuenta el dinero y era exactamente la suma que necesitaba para rescatar a todos los cristianos que él quería rescatar. Y entonces él ahí empezó a tener esa devoción, a difundirse esa devoción de Nuestra Señora del Buen Remedio. ¿Y por qué? El remedio, porque como decíamos hace minutos atrás, porque remedio significa justamente también redimir y también que da la salud. La salud, pero es una salud espiritual y una salud también temporal. En las dificultades, que te ayudan en todos los ámbitos, dificultades espirituales como temporales, y también te redime del pecado, ¿no? Sí. Yo creo que la única vocación de la Virgen
en la que aparece con bolsas de Con, dinero. con bolsas de dinero, sí. Qué curioso que nuestro Señor dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Pero como cuando el dinero es usado para un buen fin, hasta la propia Santísima Virgen. No, incluso ahora que usted lo dice, hay una frase que dice así, el dinero es un buen siervo pero un mal señor. Exactamente. Desde que usted lo utilice como un siervo, o sea, en Sí. el sentido para el bien y tal, es excelente. Y usted ve cómo Nuestra Señora todo lo hace perfecto, ¿no? Porque le dio la suma exacta de lo que él necesitaba. O sea, no le dio ni... y también para incentivarlo en la confianza. Exacto. De que cuando él necesite más, solo pídame que yo le voy a dar lo que usted necesita. Y hablando de eso, la Virgen se le apareció 2 veces. Ajá. Incluso una fue en el propio Túnez, mientras estaba haciendo la negociación. O sea, digamos, no en cuanto la hacía, sino, digamos, En ese momento. en acción, digamos, exactamente. Muy bonito. Qué interesante. Y bueno, San Félix de Valois fue una compañía para él, digamos, fundamental. Una cosa bonita porque era la primera orden religiosa que se fundaba, pero de vida activa, digamos. Sí. No era monasterio que vivía en vida de contemplación, como eran los benedictinos, era de vida activa. Pero una cosa muy bonita porque San Félix de Valois se dedicaba más a la oración, a la contemplación, porque él era ermitaño, ¿no? Y tenía esa vocación de ser ermitaño. Y el lado activo lo representaba San Juan de Mata. O sea, eran 2 cosas que se unían, ¿no? Que era la actividad, ¿no? La acción y tal, con San Juan de Mata, y la oración, obviamente que también San Juan de Mata rezaba muchísimo, pero todo lo que es el recogimiento y la contemplación era más para San Félix de Valois. ¿Sabe que una cosa muy bonita? Es la única imagen de la Virgen que tiene el saquito de dinero. Pero el niño Jesús tiene un escapulario. Ujú. Y también se une mucho con San Félix de Valois. O sea, ¿por qué tiene ese escapulario la Virgen del Buen Remedio? El dinero ya vimos, porque la Virgen le entrega a San Juan de Mata. Ajá. Pero el escapulario, ¿por qué? Y es justamente que San Félix cierta vez estaban cantando el oficio a la Virgen y todos los monjes se quedaron dormidos. Era a las 3 de la mañana. Y él indignado, se me quedaron dormidos todos los monjes a las 3 de la mañana. Y como para consolarlo, se aparece Nuestra Señora vestida con el hábito y trayendo un escapulario con la cruz de los trinitarios. Qué interesante. Y le consuela que no se preocupe tal, que está a gusto con... Pues que no es porque quisieron dormirse, se quedaron no es dormidos. por relajamiento, sino por un extremo cansancio. Claro. Exactamente. Y le dice que a todos aquellos que rediman les tienen que poner este escapulario. Ah, interesante. Eso Y era como que una señal. A los que tenían el escapulario ya habían sido redimidos, porque muchas veces rescataban 100 prisioneros. Entonces, ¿cómo diferenciar cuáles están rescatados y cuáles no? Pum, los que tenían el escapulario. Entonces, usted ve que la Virgen tiene de un lado el escapulario y del otro lado La el bolsita. dinero. Y el escapulario tiene un símbolo muy, muy lindo, que es el que ya fue redimido. Este Sí. ya fue redimido. Interesante. Qué bonito, ¿no? Es como, veámoslo por este lado, cuando un señor compra esclavos o compraba esclavos, pues los marcaba. Nuestra Señora cuando También lo marca con su- compraba a sus con su- hijos, porque no son esclavos, en la época ya rescataba a sus hijos, les ponía esa marca para que no se los vuelvan a quitar. Qué bonito, ¿no? Inclusive hay una historia interesante que San Juan de Mata, él va, ¿no? a rescatar a los cautivos, y es con un barco, eran como 300 cautivos que había conseguido rescatar, muchísimo, ¿no? Y entonces, pero en la travesía, en el mar Mediterráneo, son atacados por un barco pirata de moros, ¿no? Y los tipos le destrozan las velas, que en aquella época era el motor, la Sí, vela, claro, ¿no? Le claro. destrozan las velas y el timón. O sea, sin timón y sin vela era quedarse a la deriva, y cuando usted estaba sin vela y sin timón era muerte segura. muerte. O sea, si no era un milagro, era muerte segura. Entonces, ¿qué hizo San Juan de Mata? Agarró, porque el escapulario tiene el hábito y tiene un manto, tiene una especie de capa así. Con todas las capas que tenían los monjes, hicieron velas nuevas, ¿no? Y el timón, bueno, ni modo, él se fue a la proa con una cruz y bueno, que nuestro Señor sea nuestro timonel. No, qué bonito. Y ahí comenzó, y el barco llegó A Feliz Puerto. a Feliz Puerto, al puerto de Ostia, en Italia, y se salvaron todos. Qué interesante. Y así un montón de cosas, porque claro, imagínense, en aquella época se tenía mucha fe, y las cosas no es como hoy en día, que bueno, vamos, ¿dónde está la transferencia bancaria? O sea, era muy complicado, y era muy heroico, evidentemente, ¿no? ¿Sabe? También no solo rescataban prisioneros, sino a veces rescataban imágenes también, Ujú. como el famoso Cristo de Medina Celi, ¿no?
que está ahí en Madrid. Si ustedes se dan cuenta, tiene un escapulario, el Cristo tiene un escapulario Sí. con la cruz de los Trinitarios. Porque fue rescatado. Exactamente. Fue comprado por su peso en oro, ¿no? Su peso en oro, que alias la imagen pesaba mucho más, milagrosamente redujo el peso y justamente pesó 30 monedas. Sí, el precio que El había... precio con lo cual había sido vendido. Exacto, muy interesante. Pero bueno, hermano Fernando, no sé si antes de irnos a la pausa, sí, ya lo que es la historia de los Sí, santos y la ujú. aparición ya... Sí, ahora, digamos, como para terminar la historia del santo, la regla de él fueron aprobadas el día 17 de diciembre. Ujú. Y él justamente muere un 17 de diciembre. Qué curioso. Y para ellos, para los Trinitarios. los trinitarios, fue muy simbólico. Y por eso la fiesta de él es el 17 de diciembre, justamente por esas dos fechas, que son muy simbólicas para ellos, que justamente como que Dios coronando esa obra, esa orden religiosa, que te aprobamos la regla tal día, y el fundador se muere el mismísimo día que fue aprobada la cosa. Y el Papa Inocencio III, bueno, después muchísimos papas lo han apoyado, tal, porque realmente veían que era una obra súper providencial, ¿no? Súper providencial. Muy interesante. Pero bueno, entonces vamos ahorita a una pausa y cuando volvamos contamos el milagro que los heraldos han recibido de la Virgen del Buen Remedio en todo el mundo y cómo fue que también surgió esa devoción dentro de los heraldos. Y también ya pues vamos a leer la novena de la Virgen del Buen Remedio para que ustedes la conozcan y también le vamos a explicar dónde la pueden encontrar para que la hagan todos los días, que es súper importante. Así que no se muevan, ya regresamos a Ave María. Bueno, y continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y hoy estamos hablando de Nuestra Señora del Buen Remedio y cómo es la solución para todos nuestros problemas espirituales, pero también hasta económicos. Uh-huh. Y bueno, nosotros en los heraldos tenemos una tradición que yo creo que todo mundo, todos los heraldos se saben esta novena de memoria. Sí. ¿Y eso por qué? Porque la rezamos todos los días en comunidad, ¿no? Todos los días la rezamos, incluso... El mundo entero. Ajá. Siempre, bueno, aquí en El Salvador al menos hacemos pues media hora de adoración particular al Santísimo Sacramento, rezamos un rosario en comunidad y luego todos juntos en comunidad rezamos esta novena. Sí. Y gracias a Nuestra Señora, bueno, ella se ha manifestado de forma súper abundante con nosotros. Hermano Fernando, usted podría hasta... Bueno, no sé si... Sí, quizás ahí... Dar testimonio. Un testimonio. Más adelante. Pero bueno, ¿cómo surgió esta tradición de rezar la novena de Nuestra Señora del Buen Remedio y cómo surgió la devoción de Nuestra Señora del Buen Remedio en los heraldos? Esto fue en el año 2003, cuando Monseñor Juan fue invitado a ir ahí a Alabama a los estudios de la Madre Angélica, que todo mundo debe conocer, que es... Yo creo EWTN, ¿no? Que son yo creo que son los estudios de televisión católica más grandes del mundo. Sí. Y famosos, sí. Más famosos, con los programas más Contenidos vistos. espectaculares. Contenido de primera, muy bueno. Y en la época la Madre Angélica invitó a Monseñor Juan y Monseñor Juan fue con parte del coro internacional, que ellos estaban haciendo una gira en los Estados Unidos, en Canadá también, y ahí pasaron por Alabama y grabaron un programa en el que ellos, el coro cantaba y esto. Y después Monseñor Juan y los del coro tuvieron la oportunidad de entrevistarse con la Madre Angélica. Y Monseñor Juan en ese momento, en el 2003, estaba con toda la idea de comenzar a construir los monasterios porque él veía que estaba pasando por una dificultad muy buena, que era que había muchísimas vocaciones, muchas vocaciones, muchos jóvenes tocando las puertas para querer ser heraldos, querer consagrarse, pero no había dónde recibirlos, no había cómo atenderlos. Y Monseñor Juan, preocupado con eso, y viendo que la Madre Angélica pues tenía un imperio televisivo y tenía un monasterio espectacular, una iglesia espectacular, la idea de Monseñor Juan, él mismo lo comentó, era pedirle a la Madre Angélica una donación, que la Madre Angélica nos donara algo para poder comenzar a hacer un monasterio. Y durante la conversación, Monseñor Juan le comentó esta dificultad que estábamos teniendo con la cantidad de vocaciones y que él estaba admirado de lo que ella había conseguido y le pedía a ella que si nos podía ayudar con algo para nosotros pues poder emprender este camino de comenzar las construcciones de los monasterios en el mundo entero y especialmente en Brasil donde está la Casa Madre.
Y la Madre Angélica dijo, sí, claro, yo le puedo dar la mejor donación que usted va a recibir en su vida. Ya vengo. Es súper chispa ella, ¿no? Ahí ella salió y cuando regresa vuelve con un folletito en la mano. Mire, aquí está el secreto con el que yo he conseguido todas mis cosas. Y era justamente la novena a Nuestra Señora de Buen Remedio. Primero Monseñor Juan quedó un poco, bueno, esta hermana yo pensé que me iba a dar otra cosa, pero y después entendía, esto de verdad es lo que nos ha ayudado a conseguir todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Sabe que tuve la oportunidad de estar en Brasil cuando Monseñor Juan regresó de esa gira. Interesante. Y en la primera reunión que hubo general, porque había reunión todos los días, Monseñor Juan contó ese hecho y dijo, a partir de hoy vamos a rezarla todos los días. Sí, en conjunto. Sí. Ajá. Y todo, ahí se institucionalizó de que en todos los lugares se reza la novena de la Virgen del Buen Remedio. ¿Por qué? Porque en prácticamente todos los países donde están los heraldos se están construyendo ya iglesias, monasterios. Y de verdad que son verdaderos milagros y verdaderos testimonios que cada país de los heraldos puede dar al respecto de cómo Nuestra Señora manda a las personas adecuadas o manda en el momento exacto el dinero justo que se necesita para pagar las deudas. Y es impresionante, y es hasta emocionante, ¿no? Sí. Y tal como con San Juan de Mata, lo que se necesita va probando también muchas veces, pero nunca falla, ¿no? Ajá, impresionante, sí. Entonces, hermano Fernando, así fue que surgió esa devoción en los heraldos. Y bueno, ya gracias a Dios tenemos los monasterios en Brasil, tenemos la iglesia terminada del Tabor, que es la iglesia principal, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Tenemos otra iglesia. Un detalle interesante, Monseñor Juan le prometió a la Virgen del Buen Remedio poner un mosaico de ella si ayudaba a construirla. Inmediatamente la Virgen comenzó a ayudar y ahí tiene pues su mosaico en un lugar privilegiado en la iglesia del Tabor. También ayudó ella a construir el monasterio donde están el colegio de los más jóvenes en Cotía. También hay una iglesia muy bonita. En Paraguay también hay una iglesia, también con un monasterio. En Colombia, que también en una de las casas, al igual que Monseñor Juan hizo de poner el mosaico en la iglesia, hay un cuadro muy bonito, una especie de piedra muy bonita, con una imagen de Nuestra Señora del Buen Remedio. Y aquí en El Salvador también estamos construyendo la iglesia y ya hay una capilla propia reservada para la Virgen del Buen Remedio. Así es. Y no sé si... como estamos comentando un poquito de a veces los aprietos que uno pasa, y yo me recuerdo que, bueno, siempre los aprietos son continuos, no es que usted, fenomenal, y ya podemos cruzarnos de brazos porque ya... Pero me acuerdo una vez que, bueno, como decía bien el hermano Juan Andrés, todos los días rezamos la novena del Buen Remedio, y me acuerdo... creo que fue un martes o miércoles, y yo, señora, hoy sí, porque los pagos son después a fin de semana, hoy sí tenemos que la Virgen del Buen Remedio se aparezca con la bolsita, digamos, ¿no? Y teníamos que pagar una suma bastante importante, bastante significativa. Ahí rezamos, terminó la adoración, terminó la novena, tal, me llega un mensaje de una señora que dice, mire, ¿a nombre de quién hago la donación? Yo no entendía. Sí, San María, la conocíamos, sí, San María, sí, no, mire, porque acabamos de vender una casa, hoy nos acaban de pagar la casa, y hicimos una promesa a esta señora de que si vendíamos la casa íbamos a dar tanto dinero, todo dinero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si hago un cheque, una transferencia. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Y ahí me dijo, porque mire, lo que prometimos es esto. Un porcentaje de la casa. Un porcentaje de la casa, y quedaba tanto. No, decir aquí los costos, pero increíble era lo que necesitábamos pagar en ese momento. Qué bárbaro. Pero así, no era ni más ni menos. Y yo le mostré a la señora, mire señora, aquí está la factura, digamos, mire, esto lo debemos ahorita. La señora casi que se pone a llorar, casi que le da un infarto también a ella, digamos. Qué impresionante. Y entonces ahí, eso fue uno de los casos, pero después, y yo siempre, claro, uno es humano, ¿verdad? Uno no es San Juan de Mata, le falta mucho para tener esa confianza que ellos tenían, pero uno llega un momento de decir, señora, yo ya no puedo dudar más, porque sería un pecado
dudar, ¿no? ¿Será que va a llegar el dinero? Es dudar, es imposible, porque de verdad que nunca Nuestra Señora nos dejó, digamos, Sí. pasamos dificultades y tal, y No, que... y nos esforzamos. Porque, Nos esforzamos, exactamente. Dios rogando, pero con el porque mazo no es que dando. estamos solo en la capilla rezando, Exactamente, esperando que nos y que llamen. vienen, tocan el timbre y la bolsita, y después no. Porque se hacen las rifas, se hacen las cenas, se Cena, hace venta de los comida, conciertos. concierto, cena de beneficencia, Todo, pizza, en fin, un montón de cosas. hemos vendido hasta de todo, stickers, de Sticker, claro, pero todo suma, entonces es muy interesante. Pero Nuestra Señora es increíble cómo nunca nos abandonó. Y después uno va a ver las cosas que tuvimos que pagar y tal. Uno se pregunta, ¿y dónde salió esto? Ajá. ¿Dónde salió esto? Si no, de la rifa, ¿dónde salió? Increíble. Otro caso eso le pasó al padre Fernando, que también me pareció muy impresionante, fue que él fue al terreno también, donde están construyendo la iglesia, fue a ver unas cosas del jardín, porque él como ex Ingeniero agrónomo le gusta mucho eso de los árboles, plantitas y tal, y fue, y estaba viendo unas plantas que había puesto en la ermita que tenemos de la Virgen de Fátima, ¿no? En la entrada, antes de entrar a la iglesia. Y entonces él estaba ahí, y de repente una señora salvadoreña, con una bolsita, ¿no? Y con su cartera, una bolsa así como de compras. Y entonces, padre, ¿qué tal? Yo a usted lo conozco por el canal, no sé cuánto, tal. Yo soy de Estados Unidos, pero sigo el canal de ustedes, no sé cuánto, y ahora estoy visitando a mis familiares. Y dije, tengo que venir a tener un donativo a la Virgen, qué bueno que a usted lo veo aquí y tal, y le quiero entregar esto. Y le entregó un donativo que también era lo que nos faltaba para pagar una de las cuotas, digamos, de las deudas que teníamos. Pero ahí, y la señora súper abierta, y lo sacó así de la bolsita esa de compra que tenía, el sobre con el dinero, y ella también, porque acabábamos de recibir acabamos de vender una casa, y yo dije, no, yo tal porcentaje lo voy a dar para la Virgen. Al padre Íñigo le pasó también que él atendió a una persona acá, una señora que vino de los Estados Unidos, que estaba con una dificultad, y el padre pues la atendió con la paciencia que lo caracteriza, la escuchó a la señora, le ayudó, creo que, no sé si la atendió en confesión o simplemente conversó con ella. Y el padre Íñigo contaba, y la señora me escribía todos los días, y me escribía, y él siempre le respondía con paciencia, papá. Y un día también, la señora le escribe, un viernes, mire padre, yo quería hacerles una ayudita, porque ustedes me han ayudado tanto, y usted especialmente, que yo quería dar algo para la Virgen, para la construcción, para esa iglesia tan linda que están haciendo. ¿Y a nombre de quién le hago la transferencia? Entonces ahí el padre Íñigo le explicó cómo hacer la ayuda. Ahí el hermano Fernando le dio todas las indicaciones. Y la señora lo que transfirió era exactamente el dinero que se necesitaba pagar en ese momento. Entonces usted ve cómo Nuestra Señora del Buen Remedio, o sea, es increíble. es la forma de aparecerse de ella hoy en día. Sí. Claro, no estamos diciendo que la hemos visto así místicamente como San Juan de Mata, pero cada persona de esas que aparece con el sobrecito, con la bolsita, con la transferencia, sí, es la propia Nuestra Señora que las utiliza como. Y es lo que les digo, que uno como que está obligado a no desconfiar, ya no puedo. Sí, es como que, ¿será que mañana va a salir el sol? ¿Entiendes? Cosas así. Exacto. Bueno, porque como decíamos, se recauda para una obra buena. Que es salvar las almas, redimir las almas. Redimir las almas, exactamente. Exactamente. ¿Cuánta gente que está hoy no esclavizada por los musulmanes o por los moros, sino por el demonio? Está esclavizada por otros, exactamente. Que usted, con una iglesia, con una buena confesión, con una buena prédica, con la belleza de los templos, usted lo rescata y le pone ya no el escapulario trinitario, sino el escapulario de los heraldos de Nuestra Señora, que son propiedad ya de la Virgen y que no se las va a sacar más el demonio. Y que tiene una relación también enorme con todo lo que estamos haciendo de las consagraciones a la Virgen, que es una esclavitud de amor, una esclavitud que libera propiamente. Y que podríamos decir que es eso que mencionábamos, ese escapulario, digamos, que se le pone a la gente, que son como que los redimidos, entre comillas, obviamente, porque la redención. Sin duda. Y después que eso es decía, ¿se acuerdan? Un señor que estuvo con nosotros hace poquito decía, esa iglesia va a cambiar El Salvador. Va a cambiar El Salvador, pero no solo va a cambiar, por lo que estamos comentando, ¿no? Pero yo creo que no solo El Salvador, sino toda la región. Porque está en un lugar súper bueno, estratégico. El Salvador es pequeñito, entonces eso va con una mancha de aceite que se va a expandir por todos lados, ¿verdad? Qué interesante. Y Nuestra Señora sabe de eso. Entonces no se queda con los brazos cruzados. Y no se deja ganar en generosidad. ¿No?
Bueno, hermano Fernando, hermano Juan Andrés, si les parece, para que la gente conozca, los que todavía no conocen la novena, vamos a leerla, o a rezarla, mejor dicho. Sí. Y quizá ir comentando partes interesantes. Y esta novena, pues nosotros la tenemos ya en nuestro canal, se la vamos a dejar aquí recomendada para que ustedes ya la pongan en práctica o la pongan en su lista de oraciones diarias y que puedan también, por un lado, solucionar sus problemas económicos y también ayudar a la construcción de la iglesia también. Hay gente que pregunta siempre cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer. Es muy sencillo. Gente que nos está viendo por el canal de YouTube puede hacerlo por el super chat, el super gracias, haciéndose miembro del canal, o si no también en la descripción del video siempre está un link para que la gente pueda colaborar y pueda ayudar a la construcción de esta iglesia. Con metros cuadrados, lo que con sea. tejas, Cualquier valor, por pequeño que sea o grande que sea, si es hecho con amor, Sí, Dios sabe y la providencia sabe y se lo va a multiplicar muchísimo más. Exactamente. Eso lo que decíamos, Nuestra Señora nunca se va a dejar ganar en generosidad. Si le damos a ella nos va a retribuir. No sé quién la... Así que yo voy leyendo y ustedes vamos comentando. van comentando. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena a Nuestra Señora del Buen Remedio. Oh Reina del cielo y de la tierra, Santísima Virgen, os veneramos. Vos sois la hija bien amada del Dios Altísimo, la escogida madre del Verbo encarnado, la inmaculada esposa del Espíritu Santo, el vaso sagrado de la Altísima Trinidad. Oh Madre del Divino Redentor, que bajo el título de Nuestra Señora del Buen Remedio, venís en ayuda de los que os invocan. Extended sobre nosotros vuestra protección maternal. Dependemos de vos, oh querida Madre, como hijos sin ayuda y necesitados dependen de una Madre tierna y cuidadosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Remedio, ruega. Fuente de ayuda infalible, permitid que podamos retirar de vuestro tesoro de gracias en nuestro tiempo de necesidad todo lo que precisamos. Tocad los corazones de los pecadores, a fin de que puedan procurar la reconciliación y el perdón. Confortad a los afligidos y a los abandonados. Ayudad a los pobres y a los que perdieron la esperanza. Ayudad a los enfermos y a los que sufren. Puedan ser ellos curados de cuerpo y alma y fortalecidos en el espíritu para soportar sus sufrimientos con paciente resignación y fortaleza cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querida Señora del Buen Remedio, fuente de ayuda infalible, vuestro corazón compasivo conoce el remedio para toda aflicción y miseria que encontramos en la vida. Ayudadnos con vuestras oraciones e intercesión a encontrar el remedio para nuestros problemas y necesidades. Especialmente, y aquí cada uno pone la intención o la necesidad que tenga, tanto espiritual como pero también material. De nuestra parte, oh Madre amorosa, nos comprometemos a un estilo de vida más intensamente cristiano. Hermano Sebastián, perdón, sabe que no es por nada, pero me parece que sería bonito leer la intención que puso Monseñor Juan cuando comenzó a rezarla, para que la gente conozca un poco... Sí, lo que rezamos exactamente. Exactamente. Entonces nosotros siempre pedimos esto, cuando llega el momento de la petición. La obtención superabundante de los medios necesarios, inclusive los financieros, para la construcción de todos los monasterios, urbi et orbi, a fin de abrigar, formar, institucionalizar y santificar todas las numerosas vocaciones que irán surgiendo para esta vuestra obra desde ahora hasta el fin del mundo. Esta es la intención que ponemos siempre nosotros. Y sigue la novena. De nuestra parte, oh Madre amorosa, nos comprometemos a un estilo de vida más intensamente cristiano, a una observancia más cuidadosa de la ley de Dios, a ser más conscientes en el cumplimiento de las obligaciones de nuestro estado de vida y a esforzarnos para ser instrumentos de salvación en este mundo arruinado. Querida Señora del Buen Remedio, quedaos siempre junto a nosotros, que por vuestra intercesión podamos gozar de salud de alma y cuerpo, paz de espíritu y crecer en la fe y en el amor a vuestro Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, oh Santa Madre del Buen Remedio, para que podamos aumentar nuestra dedicación a vuestro Hijo y renovar el mundo con su Espíritu. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Es bien bonita la oración, tiene un montón de cosas. Sí, es una especie de compendio teológico de lo que es Nuestra Señora, ¿no? Es un estudio, o sea, es una mariología impresionante, ¿no? Y después al mismo tiempo súper evangélica. Súper evangélica. Porque usted ve que al mismo tiempo que al inicio comienza alabando y bueno, las llamas de la Santísima Trinidad, ¿no? Porque como son de los trinitarios. Madre de Dios, o sea, hija de Dios, madre de Dios. Y dice, al comienzo todo... también exalta su maternidad, todo. Vaso sagrado de la Altísima Trinidad. O sea, es un vaso en el cual contiene la Santísima Trinidad. Es increíble. Bien bonito, sí. Después aquí lo que pide es bien interesante. Tocar los corazones de los pecadores, ¿no? A fin de que puedan procurar la reconciliación y el perdón. Que esto es lo más importante de todo. Exactamente. Y es una oración que continuamente está el lado espiritual y el lado material, temporal, ¿no? Y es bonito atender porque las dos cosas. El lado, la madre, ¿no? El lado material, incluso si usted se da cuenta, no es explícito. Sí. Es muy muy educada. La Virgen también, que está claro, pero no entra en detalle. Porque es como que, tranquilo, ten fe. No, y después, casi creo que en todas las advocaciones, cuando comienza, les pone fuente, ayuda infalible. Es una fuente, o sea, que no se acaba nunca, de ayuda infalible, o sea, que nunca va a fallar. Ahora, como toda oración también, cuando uno pide algo, también usted le ofrece algo a Nuestra Señora. Usted se compromete a algo. Y aquí lo dice muy serio. Al de final, nuestra parte, oh Madre amorosa, nos comprometemos a un estilo de vida más intensamente cristiano. Esto es muy importante. Es lo más importante. A una observancia más cuidadosa de la ley de Dios, los 10 mandamientos, a cumplir los 10 mandamientos, a esforzarse, a ser más conscientes en el cumplimiento de las obligaciones de nuestro estado de vida, los religiosos a llevar pues sus votos con seriedad, la regla, los que están casados a llevar un matrimonio de una forma santa, los solteros igual, los que consagran su virginidad a Dios también, y esforzarnos para ser instrumentos de salvación en este mundo arruinado. O sea, nosotros ser un instrumento de Nuestra Señora. Sí. O sea, de para salvar a otros. No quedarte con los brazos cruzados, ¿no? Exactamente. O sea, ella te va a ayudar, pero yo me comprometo a ser un instrumento de la Virgen. No, después también una cosa muy bonita es que no es como una ida al banco donde pongo esta oración y me cae el dinero, sino que también exige de mí lo principal, que es justamente lo que nuestro Señor decía en el Evangelio: procurar el reino de Dios y su justicia, y el resto será dado por añadidura. Así es. Muy interesante. Así que bueno, yo creo que ha sido pues un programa muy interesante en el que hemos aprendido, hemos conocido o redescubierto esta hermosa devoción de Nuestra Señora del Buen Remedio. Capaz algunos no la conocían de nada, así que ya está ahí a disposición Nuestra Señora con sus bolsitas llenas de dinero y de gracias espirituales también, para que podamos alcanzar el cielo, que es lo más importante, y también para cubrir nuestras necesidades temporales aquí en la tierra. Como les decía, vamos a dejarles aquí destacado la novena a la Virgen del Buen Remedio para que ya la incluyan en sus oraciones diarias, pidan siempre por sus necesidades y también incluyan a los heraldos también en las necesidades que tenemos para seguir avanzando en las construcciones de estas iglesias en todo el mundo, que serán de esos focos de conversión, de salvación y de consuelo para tantas almas que necesitan. Exactamente. ¿No? Y bueno, de mi parte, pues agradecerles a los dos que han querido participar en este programa. Al hermano Fernando. Te agradezco la invitación. Y la no interrupción. No, gracias de verdad. Interesante poder estar. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y siempre que es hablar a esta señora y exaltarla a ella, siempre es súper interesante. Sí. Y para que nosotros salgamos más enriquecidos, ¿no? Más con deseo de ser devotos de ella, ¿no? Y yo creo que haciendo este tipo de programas somos instrumentos de salvación en este mundo arruinado. Como dice aquí la novena, así que ya hace parte también de ese cumplimiento, de ese compromiso que tenemos con la Virgen nosotros. Así que bueno, muchas gracias a los que nos han visto también, gracias por acompañarnos. Recuerden dejar sus comentarios, dar like, suscribirse al canal y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Salve María con los heraldos del Evangelio. Salve María a todos. Salve María.